Que estás en vivo. Dice, casado contigo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la familia de Radio Rescate, a quienes nos están sintonizando en esta tarde a través de Radio Caster también en estos momentos. Ahorita estamos en pausa desde la 106.7 FM, pero pronto volveremos a la estación de FM de aquí de Salina Cruz, mientras estamos transmitiendo en vivo a través de lo que es la página oficial de Radio Rescate 106.7 FM y a través del perfil de un servidor para Esperanza para la Familia. Bienvenidos, este es su programa una vez más. Gracias a Dios nos permite estar en este episodio nuevo, el episodio número 11 de esta tercera temporada, que se llama parte número 4, que es de la teoría a la casa. Y hemos venido mencionando cómo a través de, pues, en este caso, ¿no?, las escrituras en el libro de Tito, hemos encontrado bastantes riquezas, bastantes consejos de la palabra para la familia, cómo a través de lo que el apóstol Pablo enseña en esta carta escrita a su discípulo, características que son importantes, pues al menos tener en cuenta para no solamente el desarrollo en cuanto a la convivencia familiar, en cuanto al comportamiento, en cuanto a lo que se espera de cada miembro, ¿no? Lo que es el tipo de relación que se espera que se tenga. A mí lo que más me llamó la atención es cómo le da cierta importancia hablar de liderazgo, pero no desde la perspectiva de la iglesia, ¿no? Donde se espera que el líder haga ciertas actividades en la iglesia y que se desempeñe en su cargo, en su posición, en su función, sino que todo lo centra al liderazgo en la casa. Por eso fue que le llamamos de la teoría a la casa, porque fue lo que más nos llamó la atención, de cómo es necesario que trabajemos en nuestra familia, en nuestra relación entre esposo, esposa, de relación padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, porque al final de cuentas eso es lo que verdaderamente se modela allá afuera, el hijo, y siempre tengo en mente estas frases célebres de las maestras, ¿no?, de las escuelas, que he escuchado, y mi mamá pues también fue maestra por mucho tiempo, ya tiene jubilado yo creo que más de 10 años, pero siempre ella nos hacía ver, ¿no?, y en las maestras, en lo secular, de que el niño que se comporta mal en el aula, ¿no?, en el aula es porque en la casa también se le permite, ¿no? De cierta forma, pues hay esa manera de ser, ¿no? Gracias a los que se están conectando. Aquí dice que está escuchando con Nicolás, sobrino. ¡Ay, Nico! Ya es un muñecote, ya es enorme. Pero un saludo a todos los que nos están escuchando y que pueda servir, ser útil, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Tito, de la teoría a la casa, es el tema. Esta es la parte 4, pero exclusivamente este episodio va a estar dedicado a los jóvenes, a los líderes de jóvenes y todo lo que tenga que ver con los jóvenes. Es importante que lo podamos hacer así, mención, ¿no? Yo platicaba con mi esposo hace rato y yo le decía, date cuenta que las cifras siempre están marcando como una estadística, ¿no?, como una tendencia. Y llega un momento en la edad de los muchachos que puede que desde niños los hayan llevado a la iglesia, les hayan inculcado temor de Dios, algo con respecto a la palabra y canciones, y fueron a la escuelita dominical y todo este tema, ¿no?, de cuando están bajo el abrigo, ¿no?, de los padres de familia. Pero llega un momento en la edad del muchacho, ¿verdad?, que ya es un punto de no retorno. Ese joven o se convierte totalmente al Señor, naciendo de nuevo, buscando genuinamente y por convicción propia al Señor, sirviéndole en su congregación, en su comunidad, donde quiera que está, demostrando, ¿no?, el amor a Dios, o definitivamente pasa lo siguiente, se vuelve ateo, se aleja, ya no quiere más nada, inclusive renuncia, ¿no?, a su fe. Aparte de que es un proceso, ¿no? Hay una etapa en la cual la fe entra en una crisis, que de alguna manera el mundo también pone a prueba esa fe,
el mundo con su, como dice Pablo, ¿no? En sus corrientes filosóficas huecas, busca precisamente a través de los diferentes pensamientos, pensamiento crítico, el pensamiento filosófico, empieza uno a darse cuenta que existen mitologías, empieza a darse cuenta uno también que existen narraciones, cuentos que muchas veces dan lugar a la duda si verdaderamente todas estas historias bíblicas son acontecimientos históricos o simple y sencillamente han sido parte de la narración de un mito o lo que le dijeron en la iglesia. Ajá, exactamente, pero ya como hay un filtro de la razón, como hay un filtro que es ¿no? El pensamiento de la lógica, entonces ya no es tan fácil creer que verdaderamente Gedeón con 300 hombres venció al ejército enemigo, ¿no? No tiene sentido decir que el mar se abrió porque eso es prácticamente imposible, no hay manera natural de que un mar se abra, ¿no? Y las historias que en su momento a ese niño, ¿verdad?, lo cautivaron, le fascinaron y los héroes bíblicos se convirtieron en su Superman y su Batman, de repente empiezan a caerse, ¿no? Ya ese joven ya no tiene el mismo interés por ir a la iglesia. Súmale a eso, amor, como bien decías, la ideología que están recibiendo en el mundo, el adoctrinamiento. Súmale a eso que en familia no están viendo el reflejo de lo que se supone que los domingos o los días que se congregan deberían estar practicando. Súmale a eso que no han tenido un encuentro personal con Jesús, porque todo lo que se ha manejado a su alrededor es Biblia y citas y cosas de servicio, pero no ha tenido una relación personal con el Señor. Híjoles, entonces ese joven se ve enfrentado a una realidad y lo primero que el joven puede hacer es, pues ya, aborto esto, nos vemos y yo me sigo por mi vida, ¿no? Bendiciones, Alice, mi mamá, Alice Jiménez, y bendiciones, pastora Lupita Breiter. Bendiciones, mamá, también saludos allá a Nico. Estamos en estos momentos transmitiendo en vivo. Entonces, mencionabas eso, ¿no? ¿Por qué nuestros jóvenes abortan la fe? ¿Por qué nuestros jóvenes renuncian al camino que de alguna manera durante muchos años también padres lo han recorrido? O sea, estamos hablando de no solamente padres, estamos hablando también de la cuestión de líderes, ministros, o sea, tenemos muchos casos hoy en día de hijos de pastores que simple y sencillamente no están en la misma línea, no solo en la misma línea, en línea contraria, o sea, en otra cuestión, probando otras ideologías, probando inclusive otro tipo de religiones, buscando apartarse de la manera más alejada posible. Hoy en día la primera respuesta que se da a esto, y he estado escuchando mucho acerca de este contenido, es que los jóvenes desconocen la historia de la iglesia. Y como no se les enseña el fundamento de su fe, no se les enseña el background, ¿no?, que lleva su fe, que no es, o sea, ellos llegan a la iglesia y piensan que ahí nace la fe y son los primeros cristianos en toda la vida que conocen. No, o sea, nuestra iglesia, nuestra fe cristiana tiene siglos de historia que podemos enseñarle a los jóvenes, porque el mundo en el que están viviendo nuestros jóvenes ahorita es un mundo muy cambiante, donde la estética y la superficialidad está por todos lados, tan así, ¿no?, que se volvió un tren tomarse fotos estéticas, se volvió un tren tener que hacer challenge, se volvió todo este tipo de dinámica que constantemente en las redes sociales están bombardeando su mundo, que ellos ya no tienen algo fijo a lo que arraigarse. Y cuando van a la iglesia encuentran lo mismo, luces, pantalla, cosas superficiales, pero no los enseñamos a profundizar en la fe en Jesús. ¿Quién es Jesús realmente para ellos? Porque les hemos enseñado algo que la doctrina nos enseñó, pero no con historia, no con fundamentos. Es que también entra la parte en la cual el modelo tanto del mundo, que es un modelo educacional que cada vez va haciéndolo más protocolario para hacerlo más práctico. Sí. O sea, ¿a qué sentido me refiero? Por ejemplo, tú y yo en nuestra época universitaria, tú y yo no teníamos en nuestra computadora un superprocesador como lo es una IA
Claro. que en cuestión de segundos te puede argumentar de pies a cabeza cualquier duda que tengas. O sea, tiene la capacidad de resolver un problema matemático en cuestión de minutos, cosa que a nosotros en la parte del proceso tenías que ir a mano, tenías que ir entendiendo, tenías que ir de alguna manera en procesos, tratando de comprender cada parte del proceso. ¿Y eso qué indica? Indica que de alguna manera el joven de hoy en día está acostumbrado a estas cosas express, está acostumbrado a estas cosas desechables, a este criterio de dame algo que me resuelva el problema ahorita, que solucione mi necesidad, que solucione el punto o el problema principal por el cual estoy en este momento teniendo, pero que no necesito la explicación, no necesito cómo llegaste a ese punto. Es simple y sencillamente, esta es la solución, funciona y ya, no hay más, no hay por qué comprender esta historia de la iglesia, no hay por qué comprender de dónde venimos, no hay por qué comprender las denominaciones, no hay por qué comprender por qué la Biblia está formada de los libros que son formados, no hay que comprender nada de eso. Sin embargo, cuando el joven abre los ojos a ese entendimiento, cuando se abre el ropero de Narnia a esto, cuando se abre el ropero a eso, cuando ese interés se despierta, se da cuenta que lo que antes hace 30, 40 años no se tenía acceso, ahora sí, a través de precisamente de esas herramientas y a través del acceso a internet, de lo que se ha publicado, de lo que todo está de manera libre para consulta y que tiene veracidad, porque esa es otra, que tenga veracidad y que exista. Es ahí donde creo yo que la juventud deja de desperdiciar esa etapa de curiosidad y empieza a buscar el sentido, exactamente, genuinamente, el propósito de Dios y lo que es pertenecer a una iglesia, pertenecer a una religión, ¿no? Y vamos avanzando en este tema y agradecemos a los que ya nos están enviando sus comentarios. Bendiciones Jackie, bendiciones señora Gloria Dawen, bendiciones Katy Fabián, Dios te bendiga, bendiciones Dani Sánchez hasta allá, creo que nos estás escuchando allá en Tabasco. Si no es en Tabasco, mándanos ahí de dónde nos estás escuchando. Es un gusto tenerlos en este programa y si nos ayudan a compartir, que llegue a más personas. Entonces, cuando abrimos el libro de Tito, que ya veníamos hablando acerca de la familia, mira, ya soltamos palabra para los varones, ya explicamos qué es lo que esta carta de Tito habla acerca del liderazgo del varón, ya hablamos un poco de las mujeres, aprovechando que pasó el 10 de mayo, pero pues esta semana es Día del Estudiante, así que vamos a darle también a los jóvenes. Y en Tito, en el capítulo 2, a partir del verso 6, comienza a escribir el apóstol Pablo, darle como que las directrices a Tito de qué hacer con respecto a los jóvenes. Tener diferentes edades en la iglesia no es tema de ahora, o sea, no es algo que, es que se puso de moda tener escuelita dominical y se puso de moda tener el grupo de los adolescentes y jóvenes y se puso, no, es que yo creo que siempre se ha tenido eso, pero se ha manejado de diferentes formas, no es lo mismo, y eso es algo que me gustaba, no es lo mismo que juntes a las edades que son adolescentes de 13, 14, 15 años, a que luego juntes a jóvenes de 19 y 20 años que son jóvenes todavía, no se han casado, están solteros, llegan a los 25 y siguen siendo jóvenes, pero ya no compaginan esas edades. Incluso pudiera ser que ya no son ni de la misma generación. Nuestros jóvenes de ahorita pertenecen a la generación Z. Nosotros somos millennial y hay personas que nos estén escuchando que incluso son mayores que nosotros, que pertenecen a la generación de los baby boomers. Todos nos manejamos de manera tan diferente, tenemos pensamientos y estructura de hacer las cosas de manera tan diferente. Pero si tú estás trabajando en el liderazgo de jóvenes y está en tu corazón el seguir compartiendo con ellos, ojalá que podamos tomar y que el Espíritu de Dios nos ayude a abocarnos a lo que Tito 2 dice y todos salgamos edificados. Así es. Entonces, ¿por qué no leemos lo que dice Tito 2, versículo 6? ¿no? Tú tienes esta versión que es la
NBI, ¿no? Nueva versión internacional. Por acá tengo varias versiones también en contraste para poder comprender un poquito qué es lo que está solicitándole Pablo a Tito, ¿no? Recuerden, en el contexto, Pablo le asigna la tarea a Tito de en Creta, como ya hay una comunidad cristiana, establecer pastores o establecer obispos. Eso era la manera en la que se eran llamados, pero que esos obispos tuvieran ciertas características de liderazgo. Como no había una escuela judía, hebraica como tal, quizá en la cual pudiéramos decir, ahí hay una comunidad de creyentes judíos que saben el Antiguo Testamento, que tienen este fundamento de lo que es un poco la sociología judía, porque en el Antiguo Testamento recuerden que estaban los mandamientos más relacionados a la parte familiar. Bien. Acuérdate, estaba la parte de, pues, o sea, en otras culturas o en otras denominaciones, por ejemplo la romana, la griega, decíamos, no estaban tan familiarizados con el hecho de que el matrimonio fuera lo máximo, sino que en la mezcla de ambas culturas, el romano estaba acostumbrado a tener una querida, estaba acostumbrado a los prostíbulos, estaba acostumbrado al griego, pero el griego romano estaba acostumbrado a mezclar tanto la parte de la vida liberal como la parte familiar. Entonces estamos hablando que los cretenses, que tienen una reputación, como lo menciona también el apóstol Pablo, de ser hombres holgazanes y todo esto, personas flojas, que son mentirosos, algo que tenía que observar Tito era la manera en la que estos hombres se comportaban. Entonces, a partir del comportamiento que tenían para con su familia, ándale, acuérdate, porque lo menciona, ¿no? A partir de... Sí, continúa. Sí, léelo. A partir del comportamiento que tenía con su familia, iba a elegir el tipo de liderazgo que iba a servir en la iglesia. Entonces, cuando llega el punto de hablar a los jóvenes, en el verso 6 le dice, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos. Esta es la primera parte que menciona. Date cuenta que lo inicial es decir exhortación. Yo no sé tú, pero a mí me pasó que cuando hablamos de la exhortación, lo primero que se te viene a la mente, a ver, escríbelo por favor. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando alguien te dice exhórtalo? Regáñalo, llámale la atención. Esa era mi idea, no sé si tú estabas igual que yo, pero cuando vamos a lo que la palabra realmente el apóstol Pablo quiso decir, y en el griego que estaba escrito, es griego koiné, el exhórtalo tiene que ver con inducir. Es como si le dijera a Tito, a los jóvenes vas a inducirlos, vas a incitarlos, vas a persuadirlos a que sean sensatos. Y la parte de la exhortación, creo que algunos nos la hemos tomado muy en serio, que decimos, esta es mi oportunidad perfecta para decirle y machacarle y hacerle ver lo que está mal, lo que se hizo mal y lo que debe de cambiar, porque aquí la palabra me dice que lo exhorte, y la exhortación significa un regaño, y no es así. La exhortación tiene que ver con que yo logre hacer que la otra persona cambie de perspectiva. Y me voy a presentar yo como ejemplo, a través de la persuasión, a través de inducirlo y a través de ser sensato. Yo quiero que la persona logre ser sensata. Y eso es lo primero que me gustaría mencionar. Sí, miren, esta palabra cuando comienza el apóstol diciéndole, asimismo a los jóvenes, es importante que entendamos también la parte en la que ya mencionó acerca de las mujeres jóvenes, acerca de las personas, porque no es que a los jóvenes se les destaque solamente por estas características, no. Pablo está diciendo, de lo anterior que te acabo de mencionar, que por ejemplo las jóvenes sean mujeres que amen a sus maridos, que amen a sus hijos de la misma manera. Si tienes hombres jóvenes que se recién casaron, tienen que amar a sus mujeres, tienen que amar a sus hijos. Y menciona esta palabra acerca de la prudencia, cosa que también a las mujeres jóvenes casadas se los dice. Pero la palabra prudencia, cuando tú buscas en el original lo que significa prudencia, está relacionada con dos palabras, lo que es sofo o sofro y nein. Estas dos palabras, sofro, nein, hacen la unión de lo que sería sano o salvo
y lo que sería mente. Entonces, si tú buscas la etimología, o sea, la raíz de esta palabra prudencia tiene que ver con una mente sana. Y mira que no es casualidad que en este tiempo estemos hablando de tener una mente sana, cuando la salud mental de nuestros jóvenes y de los adultos está siempre en juego, ¿no? El hecho de que constantemente seamos bombardeados, ansiosos y estemos como en un ir y venir en nuestros pensamientos, y que la Biblia nos esté dando luz de lo que sería formar en los jóvenes una salud mental. Por eso son 3 características que se mencionan lo que sería la mente sana dentro de ese contexto de la palabra. Se busca que haya un dominio o que haya un control, no solamente de nuestros instintos, sino también acerca de lo que es las emociones y los impulsos. O sea, son 3 aspectos: pasión, emoción e impulso. Esta prudencia que Tito busca que desarrollen los jóvenes, porque eso les va a enseñar. Le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Pero ¿cómo lo vas a hacer, Tito? Eso viene en el versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Entonces, ve, Tito, tenemos un problema claro. Los cretenses ya sabemos qué fama tienen. Por lo tanto, sus hijos se van a comportar así. Evidentemente que ellos tienen el modelo viejo del cretense sin Cristo. Hijo de tigre, ajá, pintito. Ahora, entonces lo que tú vas a hacer es enseñarles y modelarles cómo es la prudencia. Pero la prudencia abarcan estos 3 aspectos. Tito, vas a ser una persona que sepa controlar sus pasiones. Y en esas pasiones recuerda que el Señor nos ha enseñado que para que muramos a nuestras pasiones tenemos esa cruz que nos dio. Nos dijo, si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Entonces tienes que modelarles por qué eres discípulo del Señor, Tito. Y de esa manera tú vas a ir llevando a los jóvenes a que entiendan que la prudencia los va a guardar de muchas cosas. ¿Por qué la prudencia te guarda de muchas cosas? Hoy en día la gente comete imprudencias que pueden llevar a pleitos, que pueden llevar a malos entendidos, que pueden llevar a ofensas, a choques. Y esta situación muchas veces no nos damos cuenta que estamos ofendiendo a la persona con nuestra imprudencia. Estamos provocando una incomodidad por causa de nuestra imprudencia. Y la imprudencia puede ser la manera en la que hablamos, la manera en la que reaccionamos, la manera en la que decimos las cosas. ¿Cómo nos conducimos? Exacto. Y no siempre es por el hecho de que sea con la intención. Porque la prudencia muchas veces va de la mano, o la imprudencia va de la mano con hacer las cosas sin intención. De hecho, a mí también me llamó la atención algo que le dice, enséñales a hacer. No les está diciendo a que hagan, enséñalos a hacer las cosas prudentes, sino que sean. Y el hecho de que está... Porque yo puedo tener al muchacho sentado en un servicio de jóvenes atendiendo a la palabra, pero no precisamente por eso se convierte en lo que la palabra, las cosas, y lo puedo decir, ven, vamos a servir, y lo pongo a hacer cosas, pero eso no lo convierte en el discípulo que Tito debe estar llamado a formar, porque el apóstol Pablo así se lo está pidiendo. De hecho, dentro de esta prudencia entra el dominio propio. Vamos a llevarlo al aspecto de producto de una relación, en comunión con el Espíritu Santo, es lo que produce en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y dentro de esos frutos está el dominio propio. El dominio propio es el que te va a permitir distinguir en qué momento actuar con prudencia. ¿Por qué? Porque no se trata de reaccionar visceralmente, o sea, no se trata de reaccionar guiado por la pasión, guiado por la emoción, o guiado por el tercer punto que te dije, ¿no? Pasión, emociones o impulsos. Porque muchas veces en esa reacción no vamos a medir la consecuencia, sino que precisamente a través del dominio propio, con la ayuda del Espíritu Santo, es el que vas a hacer que tus decisiones o tu voluntad sean guiadas por la sensatez.
Mira, ¿cómo podemos ver eso? Y si lo llevamos al plano de la iglesia, ¿no? Yo puedo ponerles la super alabanza con todos los instrumentos, con el sonido más rítmico, con las luces, con pantalla. Yo puedo hacer que sea espectacular y que por causa de la emoción, de la letra, lo que escucha y el ambiente, el muchacho se quebrante y haga una oración y diga, sentí la presencia de Dios. Pero ¿cuánto de eso fue emocional? ¿Cómo lo puedes comprobar? Cuando ese muchacho sale de ese ambiente de la luz, la música y todo lo que conllevó el momento del espectáculo y tome decisiones de manera en que el dominio propio sea ejercido, donde no es guiado por su pasión, por sus impulsos o su emoción. O su emoción. Y ese es el problema, miren, el joven, el 80%, el 90% de sus decisiones son basadas en emoción, son basadas en lo que el cóctel químico de testosterona, o el otro que es Lo de las endorfinas, la dopamina que fue descargada por la cantidad de reels que vio. Todas estas cosas que están generando en un proceso de cambio que es la adolescencia, la pubertad y todo esto, uno debe de entender que el punto principal aquí es cómo conduzco el comportamiento de ese joven hacia lo que mejor le conviene, hacia lo que mejor le puede valer. Porque evidentemente si Pablo le está diciendo a Tito, los jóvenes son imprudentes, los jóvenes tienden a reaccionar de manera pasional, tienden a irse en sus emociones, tienden a lidiar con estos cambios abruptos de personalidad, porque todavía están definiendo su personalidad y todavía están definiendo sus gustos, lo que quieren ser de grandes, o sea, llevándolo ahorita al plano actual. En esa labor es donde tú y yo, como padres o como mayores, como adultos ya mayores, somos el punto de referencia para ayudarlos a que no sean las emociones timón, ¿no? Exactamente, como esos caballos, ¿no? Que hay que domar, o como esos bueyes donde se monta uno y quiere, a como dé lugar, tirarlo. El joven necesita dirección, el joven necesita consejo, el joven necesita exhortación, no a modo, como decías hace ratito, ¿no? La exhortación no es una manipulación, la exhortación no es una condenación, la exhortación no es una amenaza, no es un regaño. La exhortación no es un regaño, la exhortación busca abrir los ojos del joven a lo que debe ser sensato para él. Usa la sensatez. Hijo, tiene sentido las relaciones con las que estás teniendo ahorita, la clase de amigos con las que estás teniendo, tiene sentido. ¿Estás segura dónde te está llevando? ¿Tienes en cuenta el camino que estás tomando? A tu hija, estas cosas que escuchas, esta música que escuchas, es sensato lo que están oyendo tus oídos, es sensato lo que está entrando a tu corazón, es sensato ver esa película de terror, tiene sentido aterrorizarte, provocar en ti un efecto de vulnerabilidad. Tiene sentido lo que están viendo tus ojos con respecto a la desnudez, con respecto a la pornografía. La palabra de Dios te enseña que lo que ven tus ojos y el estado en cómo están tus ojos es a cómo está tu corazón, y ellos son, dice la palabra, que los ojos son la luz, la lámpara que alumbra nuestro interior, y si nuestros ojos están viendo lo que no deben de ver, entonces ¿cómo está nuestro interior por dentro? Que probablemente creemos que es luz, pero son tinieblas. Ay, perdón. Cuando estamos hablando de prudencia, a veces tendemos a tener en nuestra mente, la chica o el chico tímido que no hace nada, ¿no? Porque es muy prudente. Y no necesariamente la prudencia tiene que estar en una persona que es tímida, ni el tímido siempre es prudente. No tiene una cosa que ver, es como esta relación mala que tenemos de la humildad con el dinero, ¿no? Es que esa persona es humilde porque no tiene dinero, y hay gente que no tiene nada de dinero y es muy orgulloso. Del mismo modo, la prudencia no tiene algo que ver con la personalidad, con la manera en que se desarrolla o se desenvuelve delante de la gente.
Podemos ver personas muy excéntricas, pero que saben contenerse cuando no es necesario hablar de más, que saben medir las palabras, porque en un momento donde empiece a hablar puede cometer alguna ofensa. Entonces no tiene nada que ver esa timidez con la prudencia. Podemos tener jóvenes dentro de nuestras familias, o podemos tener nuestros grupos juveniles de la iglesia que no hablan mucho, pero no necesariamente son prudentes, tal vez solamente son tímidos, y lo que necesitan es un espacio donde les aceptemos en su timidez y les permitamos hablar cuando ellos consideren que tienen algo que aportar. Exacto. Y otra de la cuestión que aquí vemos como referencia es que Tito tiene que ser no el modelo, porque el modelo es Cristo, pero sí tiene que mostrar congruencia. Tiene que mostrar congruencia, Tito. Entendemos que Tito también pertenece como a este rango de edad, que no entra dentro de los mayores, pero sí dentro de los jóvenes, porque precisamente Pablo le dice, como tú vas a ser la referencia que van a encontrar en Cristo a través de tus buenas obras, pero también de tu comportamiento irreprochable, porque le dice, enseña mostrando integridad, Tito, no vaya a ser que le digas a la gente, no, que no bebas, no fumes, no nada de esto, llevándolo al tiempo actual, ¿no? Como si Tito fuera hoy en día acá, pero termines haciendo lo contrario. O sea, la integridad que menciona acá, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo crees tú que le está reflejando cuando le dice, en la enseñanza mostrando integridad? Yo creo que le está hablando de la congruencia y de que, Tito, tienes que ser una persona que así como te muestres delante de la gente, con tus jóvenes, así también te vas a mostrar. Pero cuando le no dice en la ellos. enseñanza, o sea, cuando él tiene que enseñarles a los cretenses, a los jóvenes cretenses, ¿qué crees que le debería de enseñar siendo íntegro? ¿Tú qué te imaginas que le enseñaría? Como joven. Claro. Pues el hecho de que... Eres Tito, tienes tu junta de jóvenes, tu junta de líderes de jóvenes cretenses. Bueno, primera clase, ¿qué les vas a enseñar? Pero la clave aquí no es cualquier cosa, porque hay dos indicaciones que le dice el apóstol, le dice, mostrando integridad, seriedad y palabras sanas, son tres cosas. Pero la primera tiene que ver no con el hecho de qué tipo de enseñanza le vas a dar, Tito. Tiene que ver con que lo que vas a enseñar lo vivas, Tito. Ay, a mí me encantaría, si lo vemos desde ese punto de la integridad, el trato a su propia familia. Si yo soy joven, ¿cómo es el trato con mis padres? Porque yo te voy a modelar acerca de eso. Yo quiero que veas cómo honro yo a mis padres, porque te voy a enseñar lo que Jesús dijo, que honremos a nuestros padres. Yo quiero que veas cómo llevo mis estudios, soy Tito, ¿no? Tito estudioso, y quiero enseñarte cómo honro a mis padres llevando unas buenas calificaciones, porque tú también debes honrar el sacrificio que tus padres están haciendo pagándote la escuela. Quiero enseñarte cómo cuido mi cuerpo, porque hago ejercicio, porque tengo buena alimentación, porque no... vi una publicación de que los taquis verdes lo que más odio tiene, ¿no? Es de Ander, ya va a estar prohibidísimo los taquis verdes, ¿no? Te voy a enseñar con mi vida lo que debo de hacer como joven para no ponerte carga a ti, sino que puedas ver en mí que lo podemos hacer, y no por eso te voy a tachar de que tú no puedes y yo sí puedo, porque ahí entra lo que significa persuadir, porque yo voy a escucharte en cuáles son tus debilidades como joven, voy a dejar que te expreses. Oye, yo quiero que tengas la confianza de decirme, estoy batallando con esto, llámese pornografía, llámese adicciones, llámese relaciones, llámese problemas en casa, relaciones con mis padres, en lo que sea que estés batallando. Yo, Tito, que voy a ser este líder que te va a mostrar integridad, quiero escucharte y quiero que tengas la confianza de decirme. Pero si yo, Tito, a la primera que me cuentas algo, voy y ya se lo platico a media tribu, voy y ya lo uso como tema de conversación, voy y te exhibo delante de la gente, ¿qué confianza puedo generar? No estoy siendo íntegro, no estoy usando lo que decía ahí, una enseñanza sana, porque estoy usando el tema de conversación que en lo íntimo me platicaste para exponerlo delante de las demás personas.
Ahora, No sé si está bien mi respuesta. ¿Cómo no, lo ves sí, tú? lo que pasa es que, o sea, entiéndeme, tú lees esta epístola pastoral de Tito, y yo entiendo que el desafío con Tito no es tanto de enseñarle las bases de dónde viene el Mesías, de dónde vienen todas estas cosas. No son temas de religión. Ajá, no son temas hasta inclusive quizá teológicos, porque no tiene manera. O sea, estamos hablando de una isla en donde, si imagínate, si aquí, hasta el tercer mundo, todavía hay cosas que llegan, que ya se desarrollaron, por ejemplo, en China hace 15 años y apenas están llegando aquí. Ahora imagínate en esos tiempos, claro, en una isla, pues, o sea, a lo que voy es que este evangelio que tiene que poner en práctica Tito es muy relacional, es muy evidente, es muy palpable, tangible. Muy hombro a hombro. Exacto, pero hombro a hombro, no tanto en el compañerismo, sino que, Tito, eres carta abierta, pues. Que te vean. O sea, todos te van a conocer, Tito, todos van a saber. Isla chica, infierno grande. O sea, aquí todos te van a conocer y ten en cuenta que lo que enseñes, tú vas a ser la referencia. Sí, van a poner tu mirada en Cristo, no vas a ser tú el reflejo. Y eso es lo que muchas veces creo yo que los liderazgos, los diferentes liderazgos, caemos en el error de querer ocupar ese espacio, de querer ocupar esa referencia o ese estándar, ¿no? O sea, a mí, ¿no? Lo que hace mi pastor lo hago yo, lo que hace mi pastor de jóvenes lo imito, lo calco, inclusive lo replico. ¿Por qué? Porque empiezo a tener esta tendencia de modelo, porque el hombre de Dios, porque es el varón ungido, porque es la referencia, porque tiene dones. Exacto. Entonces lo elevamos a un pedestal donde probablemente, muy seguramente, que por ser humano y por ser carne y por ser en proceso de glorificación, ¿verdad? Va a caer y puede fallar y puede tener sus debilidades, y cuando cae la referencia para muchos es, uy, no, pues, entonces ahora toca sepultarlo y toca dejarlo en lo más vil, y porque era la referencia. Es que en ese sentido es como Pablo le hace ver a Tito, aquí hay algo importante, o sea, sí, pídeles prudencia, pero sé tú primero el prudente, sé tú el primero en cubrir las demandas que están arriba. Porque estamos con los jóvenes, pero acuérdate, arriba te pedí que con los mayores los trates como gente con respeto, los trates con honra. Que no admites soberbia, sí, que no sean arrogantes. Que te ponga firme para con ellos, que con el caso de las mujeres, procures que el chisme no se desate, procures que sepan honrar a sus maridos, que sepan hacer esto. Entonces, todo esto tiene que ver con nuestra integridad, tanto lo que somos delante de nuestra familia como fuera de la familia. Tenemos que ser la misma persona, tenemos que mantener, y muchas veces en las distintas situaciones en las que se nos presenta en nuestra vida, es donde probablemente pecamos de imprudentes porque aparentamos lo que no somos. Empezamos a decir cosas que quizá para quedar bien nosotros, quizá para tener la última palabra, como para, aunque no me estás preguntando, pero yo también pasé por eso y mi vida fue así, o mi estilo, o yo lo hice de esta manera. Entonces, tratamos de que de alguna manera dar una imagen a la gente donde la imprudencia nos está llevando a lo mejor queremos dar la idea de que sabemos del tema o que podemos contribuir al tema, pero quedamos como los que buscamos el aplauso, buscamos el reconocimiento, buscamos que la gente al menos sepa que también ya me di cuenta que tú también sabes de eso, ¿no? O sea, y esa parte es donde entra el dominio propio. El dominio propio, no podemos desarrollar dominio propio a menos que no estemos rendidos en esas áreas de nuestra voluntad al Señor. Bien. En ese sentido también le menciona a Tito, ¿no? Tienes que enseñar con dignidad, que es la otra
característica que podemos ver ahí, ¿no? Porque creo que en la mía no lo maneja como dignidad, sino como con seriedad, porque le dice, hazlo con integridad, que es el que acabamos de ver, y hazlo con seriedad. Exacto, esta palabra tú la raíz la puedes relacionar, con la veneración. ¿Por qué? Porque hace referencia a algo santo, a algo que debe de ser honroso, que debe de ser importante, que ¿no? te inspire un respeto. Cantamos, ¿no? Una adoración digno, 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 santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque en la referencia de la canción hacemos referencia que Él es digno de la alabanza y la adoración. ¿Y qué lo hace digno? ¿Qué hace digno a Dios de esa adoración? ¿Por qué Él es digno? Precisamente por todos los atributos de Dios y por la manifestación de su amor, porque nos ha dado a su Hijo en rescate de nosotros como seres perdidos. Y eso y muchas más cosas podemos decir que es digno. Pero cuando nosotros lo trasladamos a este punto de cómo lidiar con los jóvenes acerca de la dignidad, acerca del valor, eso es importante trabajarlo. Pablo le está diciendo a Tito, mientras te portes de manera seria, mientras tú te tomes en serio esto o este llamado que tú tienes, no va a haber nadie que te vaya a poder avergonzar, no va a haber nadie que pueda menospreciarte, no va a haber nadie que pueda tomar en poco tus palabras, porque una persona que se tome en serio, en este caso, un llamado o lo que es o que su valor exactamente, mira, no te tienes que preocupar tanto por el bullying, no te tienes que preocupar tanto por la influencia, porque vendrán amigos a decirte, oye, mira, pruébalo, prueba esto, te va a poner bueno, mira, te va a hacer sentir mejor, pero tu dignidad como hijo, tu dignidad como persona, hombre, como mujer, te va a dar el valor suficiente para decir, no lo necesito. Como me gustan mucho esos videos y han estado, quizás alguna vez alguien se lo ha topado por acá, donde están mamá con sus hijos o qué sé yo, con el tema del bullying, y le dice, a ver, dime una cosa, que te digan que eres tonto, ¿es una opinión o es una realidad? Y empiezas a jugar con esta serie de palabras y el niño dice, no, pues es una opinión, exacto, porque no es una realidad. Si te digo que este cuaderno es blanco, ¿es una opinión o es una realidad? No, pues es una realidad, mamá. Y empiezas a hacerle ver al niño de que las opiniones de las personas con respecto a ti son simplemente eso, lo que otras personas piensen de, pero la realidad es que tú eres digno del valor que tienes, tú eres digno de eso, porque a Cristo le plació morir en la cruz por ti, darte ese valor, derramar su sangre para que tú pudieras alcanzar esa salvación en Él, ¿no? Entonces, de cierta forma, trabajar la dignidad con los jóvenes es hacerle ver, oye, tú tienes algo invaluable, eres hijo de tal persona, no, si tú supieras quiénes son mis papás o lo que han hecho, o lo que han vivido, piensan que la dignidad está en función al dinero o a la posición económica. No, la dignidad está en el simple hecho de ser creación de Dios, un humano existente con un propósito, porque a Dios le plació traerte a este mundo en las circunstancias en las que se hayan dado. Por eso la base fundamental de un joven que será librado de estos caminos de perdición es conocer quién es y conocer su propósito. ¿Quién es? ¿Quién es en Cristo? ¿Quién es para Dios? Para Dios, en lo que encontramos en las Escrituras, ¿no? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, que fuimos creados con un propósito. Dice su palabra que desde el vientre fui concebido, ¿verdad? Tus ojos miraron mi embrión. Habla de una personalización en cuanto al diseño, habla de características únicas que cada uno tenemos, que no se comparten ni se igualan, a pesar de que pudiéramos ser hermanos gemelos, pero cada uno tiene una característica definida, huellas dactilares únicas. Te encuentras a Jesús diciendo que no podemos añadir ni a un solo centímetro a nuestra estatura, pero que Dios tiene el conteo
exacto de cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Tenemos la dignificación de que no fuimos nosotros los que hicimos algo para alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Fue Él quien a nosotros, viéndonos en nuestros delitos y pecados, encontró en nosotros, en medio de la inmundicia y en medio de la maldad, de lo vil y lo menospreciado, dice que nosotros fuimos su tesoro y nos extrajo de esa condición. Entonces, todas estas cosas son importantes que nosotros trabajemos en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros adolescentes. Mamá, papá, en verdad, este es un llamado para que créeme, te vas a librar de muchos problemas, de muchos dolores de cabeza, de muchos noviecitos, de muchos de esos secuestros express que te puedan hacer ¿cómo se llama? El pretendiente o que tu hijo comete el error de robarse a esa niña o esa muchacha, ¿no? Que está pretendiendo, enseñándole acerca de su dignidad ante los ojos de Dios. Y si tú eres la jovencita o el jovencito que nos está escuchando, queremos hacer mucho énfasis en esto, porque ciertamente nosotros en nuestra inexperiencia, en nuestra necedad, en la falta de escuchar consejos, si es que lo hubo o no lo hubo, cometimos errores en nuestra adolescencia y en nuestra juventud, donde la dignidad fue lo último que nos importó en determinado momento. Pero no queremos que suceda así contigo, sino que guardes tu dignidad. La dignidad de una mujer está en su pureza, en la virginidad, en la santidad, en la castidad, en la modestia, y así también para con el varón. Entonces, es muy importante que conservemos nuestra dignidad, que podamos decir, es que este es mi valor, es que esto es lo que soy, y es que esto es importante. Atesorar esto significa darle, hacer la diferencia con respecto a un mundo donde eso ya no tiene valor, donde la virginidad es un suceso más, no tiene relevancia, donde precisamente el mayor contaminante es la inmoralidad sexual. Hay pornografía por todos lados, hay exhibicionismo, hay libertinaje en todos los sentidos y es muy fácil acceder. Entonces esto devalúa ante los ojos de la sociedad todavía que una muchacha conserve su pureza, que un muchacho llegue sin tocar a una mujer. Pero esos principios son fundamentales para que en el desarrollo de una vida adulta, porque estamos en los jóvenes, pero en el desarrollo de una vida adulta, créeme que marcará la diferencia. Sí. Marcará la diferencia en cuanto al comportamiento, a su identidad, en la facilidad de hacer familia, de establecer este vínculo que forma lo que es el matrimonio, porque evidentemente un joven que vive una vida en libertinaje, metiéndose con una muchacha que se mete con uno, con otro, fragmenta emocionalmente su desarrollo, y eso impide en muchas ocasiones establecer una relación formal en la parte donde ya puede hacerlo. Muchos matrimonios no alcanzan ni los 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque vienen de una vida en donde pasan de una relación exactamente, pasan de una relación en otra, y la última relación donde probablemente apostó por todo, en estas carencias que se tienen de la identidad, evidentemente que hay infidelidades, hay malos entendidos, hay desconfianza, hay celos, no funciona, se idealiza un matrimonio, no se colabora para mejorar el matrimonio, no se pide ayuda, no hay terapia de por medio, no se sanan las heridas del pasado. ¿Y qué es lo más fácil? Bueno, mejor, ¿sabes qué? Terminemos porque esto no funcionó. Pero el tiempo no regresa, o sea, el tiempo avanza, y si quedan hijos de por medio, y si hay, ya el tiempo se tiene que dividir, ya hay un sacrificio que hacer. Entonces, verdaderamente en este escenario de los jóvenes es la etapa donde donde más enfocado debería de estar en estos aspectos, ¿no? O sea, la dignidad, la prudencia y la pureza, ¿no? Entonces tenemos por ahí otro aspecto, ¿no? Que le menciona Pablo a Tito. Le dice, bueno, yo anoté aquí, ¿verdad? De la con sana doctrina. Y esto
habla acerca de lo que es un aspecto importante de su manera de comunicarse, la palabra. ¿no? Sí, exactamente, porque aquí Tito tiene una autoridad a la cual la iglesia la reconoce. Y lo van a escuchar. Va a ser lo van a obedecer. Exacto. Pero Tito, no contamines la manera en la que te conduces, ¿no? Mira, es algo lo que vamos a explicar así. ¿Por qué palabra sana? Porque debe ser un mensaje sano, claro, prudente y todo lo que venimos diciendo. Porque imagínate, si a un doctor hiciera o realizara una mala praxis, se le puede demandar, porque si una persona pierde la vida, si hay un desangrado en ciertas cirugías, si algo pasa donde el doctor no realizó correctamente su función, la vida de la persona está en riesgo, está en peligro. Lo mismo cualquier otro oficio. Tú cuando llega el carpintero y no te deja bien la mesa o algo, tú puedes reclamar y decir, no, oye, esto no está y etcétera, etcétera, no está bien, etcétera. Pero ¿qué pasa con aquel pastor que no está haciendo buen uso de su función para enseñar, para exhortar, para aconsejar, para aconsejar? ¿Se le puede demandar por mala praxis? Bueno, hasta ahorita no sé, lo pueden funar en redes o puede toda una comunidad desecharlo y nunca jamás llegar a su congregación, ¿no? Pero no hay como tal un juicio que se determine contra esa persona. Por eso la importancia que como pastores, como ministros de la palabra, lo que vayamos a enseñar esté sustentado por la veracidad de Dios, porque como dice su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos los que exponemos la palabra tenemos un riesgo latente a equivocarnos producto de nuestra humanidad. Por eso debemos hacer uso correcto de la palabra, del contexto, de la hermenéutica, de lo que se enseña, de lo que históricamente se ha enseñado acerca de nuestra fe, para que cuando yo venga contigo, joven, lo que te voy a enseñar no es producto de mi iniciativa, no es el resultado de mi experiencia, incluso aunque pudiera enseñarte a través de la experiencia, sino que está fundamentado en lo que hemos creído alrededor de más de 2000 años, de lo que Cristo enseñó, de lo que sus apóstoles enseñaron, y queremos darte una palabra sana. La palabra sana que está hablando aquí en el griego, koinoe, tiene que ver con higiénico, algo higiénico. Lo que usamos ahorita, la palabra higiene, es ya el conjunto de como proceso de limpieza. O sea, alguien que higiénicamente está sucio es porque en alguna cuestión de la limpieza de todos los aspectos hay algo que falla. Claro, está la higiene personal bucal, está la higiene del cuerpo, está la higiene, puedes estar limpio a todos lados, pero puedes tener tierra en las uñas, entonces eso marca que la higiene todavía no está completa. Puede ser que estés limpio en el aspecto del cuerpo, pero de alguna manera nuestros dientes pueden estar sucios o de alguna manera con alguna clase de enfermedad. De la misma manera, esta palabra sana, cuando habla relacionado con una palabra sana, hace referencia al mensaje que se va a transmitir, que no busca ser movido por chismes. O sea, no uso los problemas de la congregación para establecer una enseñanza. No utilizo... Por lo que le pasó a la hermanita, hoy vamos a enseñar esto. Exactamente. O sea, y lo que vaya a usarse, porque evidentemente que a Tito le van a llegar problemas y más problemas, lo van a querer abordar con consejería y todo eso, sino que esta palabra higiénicamente sana es una palabra libre de manipulación, es una palabra libre de querer controlar y querer inducir a la persona a un fin propio. Voy a dar un pequeñísimo ejemplo de cómo la palabra es manipulada y lo vas a ver. Cuando pasa un terremoto en tu ciudad, en mi ciudad, ¿sí o no que lo primero que los cristianos empiezan a publicar en sus redes y a decir es: Cristo viene, esto está Mateo 24, y todo el tema de la iglesia gira alrededor de los acontecimientos, que porque la Biblia dice que ya viene el fin del mundo, ¿no? Ya no se está usando la palabra sanamente porque estoy siendo influenciado por ello. No sé si tenga algo que ver, así como decíamos lo de los chismes, así como decimos por lo del ambiente, está siendo manipulado, pero ya no estoy usando la Biblia para dar la enseñanza que originalmente Cristo quería dar a las personas que estaban escuchando ese mensaje,
sino que lo estoy adecuando a lo que yo quiero como persona transmitir a la congregación, al grupo de liderazgo, a mi familia o a quien sea que yo me esté dirigiendo. Sí, es que esta cuestión es importante porque el propósito que tiene la palabra de Dios es edificar, es sanar, es limpiar. Te voy a poner ejemplos muy sencillos que el Señor dijo, ¿no? Cuando le quiso lavar los pies a Pedro, Él le dijo, no, lávame completo. ¿Qué dijo Jesús? Pedro, tú ya estás limpio por la palabra que tú has escuchado. ¿Qué dice el Señor acerca también de su palabra? Que sus palabras son espíritu, ¿verdad? Entonces, y que dan vida. Y que dan vida. Entonces, date cuenta que en el sentido que se usa la Biblia, las escrituras, las enseñanzas bíblicas, el propósito principal es sanar, nutrir, curar, fortalecer. Si esta palabra que tú estás recibiendo como consejo, como instrucción y todo eso, no trae lo principal, que es dar vida, que es limpieza, que es nutrir, que es fortalecer. Mi palabra es como el maná, el pan que descendió del cielo. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, date cuenta que no te estoy mencionando aspectos materiales, no te estoy mencionando aspectos prospéricos, no te estoy mencionando que la palabra, de prosperidad, o sea, no te estoy mencionando que la palabra tiene como propósito resolverte de manera instantánea el problema. Te hablo que el ejemplo, 10 pasos para prosperar, 5 pasos para que puedas solucionar tu problema. No, tiene que ser, tú lo dijiste, tiene que curar, repítelas, amor. Sanar, curar, sanar, nutrir, fortalecer. Sí, entonces ahí es donde tenemos un problema, porque todas las cartas paulinas hablan acerca de exhortándole a las iglesias sobre falsos maestros, sobre falsos enviados, sobre falsos apóstoles. Tengan cuidado, hay maestros falsos, hay maestros falsos, hay maestros falsos. O sea que en la época de los discípulos, donde evidentemente tenían de primera mano la enseñanza de Jesús y era transmitida de manera oral, estamos hablando que en esa época se levantaba gente que utilizaba la doctrina y las cuestiones bíblicas de Dios, por así decirla, para usarlas a su favor. Lee el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, ahí le dice a las iglesias, mira, ojo, tienen metido ya la doctrina de los nicolaitas, mira, la mujer esta Jezabel ya te domina, mira, tú sí detectaste a los falsos maestros, pero habla de que es común que la herejía siempre haya querido infiltrarse en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque la herejía busca torcer la verdad. Y si nuestros jóvenes todo el tiempo están deseosos de una palabra nueva, algo que sacuda mis emociones, algo que despierte esto que soy, porque como soy un joven y necesito interacción. necesito un reel, un shot de reel, espiritual. Ándale. Entonces, si la palabra que está recibiendo no lo lleva a la sana doctrina, no lo lleva a ver el peligro de las herejías, se va a ir en uno de esos caminos torcidos y pierdo al joven porque se desvía de la enseñanza que Jesús quería darle. Ese es el peligro que se corre. Ahora, no te espantes, papá, mamá, tu hijo está leyendo un libro de Nietzsche, ¿no? O sea, del ateísmo, o está leyendo la evolución del Homo sapiens, o está leyendo por acá. Interésate en por qué le llama la atención a tu hijo, interésale por qué quiere saber acerca de esos temas. No se lo prohíbas, condúcelo, porque si hay algo que Dios te va a dar a ti, es la sabiduría para llevarlo y exhortarlo, inducirlo a conocer verdaderamente la verdad, la fe verdadera, la fe genuina. No sirve de nada decirle al joven, tú créelo porque sí. Ándale. Y no le das un argumento, y no le sostienes
con acontecimientos, si tú quieres, históricos, con un poco de contexto relacionado al por qué. Esas preguntas las va a tener y esas preguntas tienen respuesta. Hay cuestiones que la palabra de Dios enseña claramente, son misterios. Y esos misterios no han sido resueltos. Pero son cosas que en las demás, en las preguntas existenciales que todo joven puede tener, la Biblia tiene la respuesta, la palabra de Dios es la respuesta. Y muchas veces no nos damos a la tarea de querer conocer más allá de lo que el pastor nos enseña, más allá de lo que el ministro nos pone a leer, más allá de lo que está el manual que nos están compartiendo. O sea, es meterse en ese sentido a profundidad de conocer más de Dios, pero de manera personal. O sea, ensúciate con esas preguntas. ¿Le has preguntado alguna vez a tus hijos, oye, ¿tú crees en Dios? Oye, ¿tú crees que Jesús resucitó? Hazle las preguntas duras y difíciles que cuestionen su fe para que tú también sepas en qué está su fe, en dónde está lo que él piensa. Y escúchalo. Si hay algo que queremos enseñar en este programa es que aprendamos a escuchar, porque ellos también tienen una voz, porque esos adolescentes, esos jóvenes están desarrollando también su criterio, están aprendiendo y formándose como personas que en un futuro serán adultas, pero tienen una voz, tienen una manera de pensar, y no podemos creer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y no ser agentes de gracia, sino ser agentes de legalismo, que no pienses así, no digas eso, no, y no, y todo para todo. Sí, porque, o sea, zanjamos la conversación con, no, la letra mata, pero el espíritu vivifica. No. Y ese tipo de comentarios lo que hacen es como menospreciar tu duda. Pero, oiga, es que, o sea, yo lo que quiero es la verdad, o sea, no tengo, y no es responsabilidad de los pastores que la verdad te alumbre, porque la verdad es Cristo, y Cristo te dará a ti esa verdad y esa convicción. Él es el que convence de pecado, Él es el que atrae los corazones a Él, Él es el que con cuerdas de amor te seduce, Él es el que abre los corazones al camino. De nuevo. Sí, o sea, pero mi responsabilidad es también tener y presentar una defensa de mi fe ante las corrientes y circunstancias que hoy en día estamos viviendo. No se vale ya nada más el creo porque sí. Tengo que documentarme, tengo que prepararme, tengo que conocer y estar apto para presentar defensa. Y si en algún momento no tengo el argumento para defenderlo, bueno, ahí es donde voy a pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude a que en esas carencias que yo pueda tener, desarrollar esa comunión con el Espíritu de Dios, para que a través de mi alrededor yo pueda estar con certeza y firmeza de que Dios es una realidad para mi vida. Dios es una realidad porque dice que me habla a través de la naturaleza, dice que me habla en el día a día, dice que me habla a través de la creación, que se manifiesta su gloriosa y tanto en majestad como en potestad. Dice que la tierra cuenta la grandeza, las maravillas, ¿no?, de su gloria. Entonces el Señor, es más, dice, al incrédulo tómalo por necio. No se trata de una batalla de ganar o perder, porque aquí eso no define nuestra salvación. La salvación la define si crees o no crees. Y el que no cree, dice la palabra claramente en el libro de Juan, ya vive bajo condenación. Entonces, en esa fe vamos edificando con el fundamento que tenemos de la palabra, el fundamento de los apóstoles, de los maestros. El fundamento principal es Cristo, pero en base a eso, tener a Cristo como referencia, tener el modelo de nuestro Señor como referencia. Que todas nuestras enseñanzas para nuestros jóvenes vayan centrándose en Cristo, porque es a Él a quien estamos apuntando, para que sus vidas apunten a Cristo, para que su modelo a seguir sea Cristo. Para el joven es muy fácil tener un ídolo en la música, en la actuación, en los influencers ahora, en los youtubers. Para ellos es muy fácil, para todos nosotros, porque nuestro corazón es una máquina de fabricación de ídolos. Pero si los apuntamos a Cristo en lo que les enseñamos, en lo que los modelamos, les estamos diciendo quién es a quien seguimos, a quién es a quien hay que poner los ojos, y cumplamos lo que la palabra dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por tanto,
para ir cerrando, ¿no? El consejo que Pablo le hace ver a Tito es: el modelo lo tienes, el molde lo tienes, sé el molde de Cristo, sé tú esa ¿cómo se llama? No, pero el molde, o sea, ¿el patrón? No, cuando es un molde es porque tú vas a hacer una réplica. Ajá, exacto, o sea, tú tienes la forma, pues, entonces amóldate a Cristo, Tito. Amóldate a Cristo, que de tal manera es, por ejemplo, cuando te lleguen a decir: es que pastor, Tito, tengo problemas con la tentación, tú puedas decirle: acuérdate, nadie mostró mayor mente sana ni dominio propio que nuestro Señor Jesús en el desierto cuando fue tentado. Buena. O cuando estuvo en el monte Getsemaní bajo una extrema presión. Créeme que si tú eres tentado bajo estas circunstancias, Él, que fue tentado en todas las circunstancias, te va a ayudar y te va a socorrer. Exacto. A lo mejor alguien venga a decirle: no, mire, es que yo quiero sacar todo este odio, este resentimiento que tiene, me hicieron daño y todo eso. Y Tito, le vas a tener que decir: mire, nadie caminó con mayor dignidad que nuestro Señor Jesús cuando estuvo frente a Pilato. Él guardó silencio y su postura emanaba una autoridad que aún el propio Pilato dudó si verdaderamente era culpable o no. Exacto. Sí, entonces cuando alguien venga y diga: es que no soy capaz de compartir, no soy capaz de transmitir a la gente, me da pena, yo no sé hablar ni nada. Mira, acuérdate que nuestro Señor fue un hombre tan puro, que fue el Verbo encarnado, que sus palabras daban vida a los muertos y sanaban a los leprosos. Y ese Señor está contigo y está en tu corazón. Pero Tito, llévalo ¿a quién? A Cristo, siempre a Cristo, que apunte a Cristo. ¿Te das cuenta cómo así se cumple lo que la palabra sea sana? Porque no estás poniéndote tú como referencia. Mira, yo hice esto, yo pasé por esto. Que claro, puede ser de mucha ayuda tu ejemplo, pero siempre lleva a estos jóvenes a llevar a Cristo en el centro de sus vidas. Ya como último, ¿cómo puedo yo, si soy papá, mamá o líder de joven, cómo puedo crecer en ser persuasivo? Si la palabra me está diciendo que yo persuada a los jóvenes a ser sensatos, prudentes y todo lo que hemos venido hablando, hay 3 cosas que podemos poner en práctica acerca de la persuasión. Número 1, escucha antes de hablar. No vas a poder enseñarle algo a alguien si primero no conoces su corazón. Uy, y qué difícil es escuchar a veces, porque corremos más a hablar, como dice Eclesiastés. Y tú cuando vengas, sé pronto más para escuchar que para proferir tus palabras como los necios. Deja que el muchacho hable, pregúntale, y cuando hable, valida lo que está diciendo, valida sus emociones, déjalos expresarse. Miren, yo tengo un hijo que me ataladra cuando va a hablar y siempre dice: mamá, pero déjame terminar, porque yo tengo la tendencia a interrumpir. No, ¿verdad? No se nota. Pero él me enseña también a ser paciente y dejar que hable. Tiene 10 años, habla como un perico, pero tengo que tener paciencia de que exprese las cosas a su modo y a su manera y entender qué es lo que un pequeñito de 10 años me está diciendo. Imagínate un adolescente que anda con su capucha y que no quiere saber nada de nadie, pero cuando logre hablar contigo, ten la paciencia, mamá, papá o líder, de escuchar. Déjalo. No profieras palabras, simple y sencillamente escucha. Muchas veces no entendemos qué tan importante es quedarte callado. Solo escucha, solamente escucha. Como Cristian Castro: no hagas nada, ahí quédate calladito, no digas una sola palabra, aunque estés con ganas de hablar, pero no hables. Deberíamos tener un botón aquí de pausa. No hables así, porque te tienes que quedar callado con la boca apretada y decir: verdaderamente ese corazón tiene que hablar. Y tengo que dejar que se exprese. Ajá. Hay algo que mi esposo hace que de verdad se lo quiero copiar, porque el validar las emociones de nuestros jóvenes tiene que ver con no emitir ningún juicio. Y a veces nosotros con nuestros ojos ya está empezando a hablar y ya estoy... O a veces ya empezó a decir algo y ya pongo mi cara de ya me perdí. A veces, y algo que tiene mi esposo, que cuando alguien está hablando no hace ni un gesto. Póngale atención cuando le estén hablando, porque él dice: no quiero que pienses algo que no estoy diciendo. Entonces mi esposo tiene la capacidad de escucharte y a veces ni te asiente con la cabeza como para saber si está de acuerdo o no con lo que estás diciendo, y es bien crack en eso.
Pero cuando Ander nos platica, no vamos a hablarte de otro porque es el que tenemos a la mano, ¿no? Pero tal vez tú tengas alguna experiencia similar con tus hijos que nos encantaría que la compartieras. Tus padres no te escuchan y menosprecian o hacen de menos tu situación emocional, tu situación personal. Lo que te no tienes esa confianza. En verdad, joven, entiéndelos. Son adultos, son mayores que probablemente no están acostumbrados, porque no fueron acostumbrados a ser escuchados, no fueron acostumbrados a que su voz se oyera, a que tuvieran ni siquiera con quién compartir esas situaciones. Y muchas veces hay que trabajar en estas relaciones, en el momento de decir, déjame hablar, déjame decirte esto, entiende que esto para mí es importante. Así, quiero hablar. Guarda silencio por un momento, déjame expresar lo que hay en mi corazón, pero tener la capacidad de te voy a decir algo, no sabemos todo y no siempre tenemos la razón, no sabemos todo y no siempre tenemos la razón, y muchas veces callarse es tener la razón, muchas veces guardar silencio es decir muchas cosas, ¿sí? Eso me lleva a mi tercer punto. Si tú quieres ser persuasivo, tienes que construir, nos están tirando, nada es cierto. Si tú quieres ser persuasivo, tienes que construir confianza a través de la honestidad y de la experiencia. Ponte a pensar, ¿cómo hubieras resuelto tú el problema que tu hijo te está trayendo ahora? Si tú tuvieras su edad, ¿lo hubieras hecho mejor que él? Como para que pudieras decirle y achacarle algo. Porque construir la confianza tiene que ver con yo también presentarme como lo que acabas de decir. No lo sé todo, hijo. Hija, la verdad no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero vamos a hacerlo juntas. Vamos a tratar, a echarle los kilos las dos. Te voy a contar lo mal que me fue a mí en esta situación. Porque también me voy a presentar no siempre como la triunfadora de todo y que todo lo he hecho excelente. No, te voy a enseñar también las malas. Te voy a enseñar mis cartas feas. Te voy a enseñar los golpes que me dio la vida porque tampoco hice caso quizás al consejo o por la razón que le quieras dar, pero te presentas con la honestidad de decir, hijo, hija, esto soy, no lo sé todo, no puedo resolverlo todo, pero podemos hacerlo juntos. Una cosa sí es seguro, jovencito, que me estás escuchando, ¿no? Si la persona que está liderando tu vida se muestra con esa honestidad o esa experiencia, tienes a una persona que te va a poder dar un consejo sano, porque no va a estar buscando un reflector o un reconocimiento, sino que quiere ayudarte. Y esa honestidad es algo, es un valor, valiosísimo. Esas son las tres. Adelante, perfecto, porque vamos ya para concluir, ¿no? El versículo a los jóvenes aquí de Tito le hace referencia a una arma poderosa, que es el testimonio. O sea, se centra Pablo en el consejo que le está dando de los jóvenes, pero sobre todo es, Tito, este tipo de conducta va a hacer que el adversario se avergüence porque no tiene nada malo que decir de nosotros. No hay nada malo que pueda señalarte. No hay cola que te pisen, Tito. Procura no dejar que te pisen, ni siquiera que vean que hay cola. O sea, no permitas nada de eso. Y no por eso es que se iba a volver ocultista y que no, exactamente, no. Habla de que alguien que vive de cara, vive de frente, vive transparente, porque es íntegro, porque lo que manda hacer, él lo pone en práctica, porque lo que ha recibido no es a una cuestión personal o que vaya a sacar propósito, que vaya a sacar provecho, es lo que ha sido enseñado por su maestro, que es el apóstol Pablo, y mantenerse en esa línea. Pablo es claro y es preciso cuando le dice, ¿no? en los primeros capítulos, acuérdate que ya hemos venido hablando de este tema relacionado, ¿no? De lo que te he platicado. La tarea que tienes es pesadita, pero ojo, con lo que el Señor ha puesto, y yo sé que el Espíritu de Dios está contigo, más que un maestro, tú tienes al maestro de maestros contigo. Entonces, eso es importante.
que no haya nada de que se nos avergüence, no haya nada de que se nos señale, no haya nada de que se nos acuse. Es muy importante tener nuestras manos y decir, aquí no hay nada que temer, no hay nada que ocultar, ¿verdad? No hay nada que se tenga que no hay nada que se tenga que ocultar. Entonces, en ese sentido, termina Pablo también sin dejar atrás la manera en la que menciona los últimos dos versículos, que dice la gracia de Dios. No sé si lo tienes ahí, el 11 y el 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Lo primero que menciona es fundamental. Dios nos ha dado de su gracia. Es por causa de la gracia de Dios, que no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Amén. No es en nuestra sabiduría, es en la sabiduría de Dios. No es en nuestro tiempo, es en el tiempo de Dios. No es en nuestro impulso, es bajo el dominio del Espíritu Santo en nuestros corazones. No es a nuestra manera vengativa, es que suya es la venganza. No es lo que nosotros queramos dar, es lo que nosotros estamos dispuestos a entregarle, a ceder al Señor, exactamente. Y cómo vamos trabajando en eso es porque es su gracia. Cuando vivimos bajo su gracia, cuando entendemos completamente la gracia de Dios, comprendemos que nosotros no hubiéramos podido alcanzar, nosotros no hubiéramos podido hacer. Mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda la maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Entonces, Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Esa parte es importante, ¿no? O sea, cuando dice que hemos sido elegidos, pero sobre todo entender que con ayuda de Dios, Él provee de la gracia para hacer lo imposible. La gracia es lo que faculta al hombre de pasar a un nivel en el cual somos favorecidos. ¿Sí? Entonces, María, llena eres de gracia. El ¿sí? Señor es contigo. Pero, ¿por qué es llena de gracia? Porque Dios la favoreció. No, ¿por qué es llena de gracia? Porque es la portadora de... Porque tiene algo sobrenatural que diferencia a las demás mujeres. Eres virgen y vas a concebir. La gracia te permite estar por encima de las cuestiones naturales que humanamente no podemos. Señor, no soy prudente, pero dame de tu gracia para ser prudente. Señor, no me siento bien con mi estado emocional, con lo que estoy experimentando en este momento. Me siento frágil, me siento débil, me siento cansado. Dame de tu gracia para estar por encima de las cuestiones naturales, por estar por encima de lo obvio y lo evidente, a caminar en lo sobrenatural. Pedro, un hombre que caminó en el agua, que estuvo dispuesto a dar pasos de fe en el agua. ¿Por qué pudo caminar en el agua? Porque a Dios le plació darle la gracia de caminar por encima del agua. Entonces, en ese sentido, la gracia nos da muchas cosas que nos favorecen. Y lo mejor de todo, es algo inmerecido. Y es ahí donde tú te das cuenta que es, Señor, verdaderamente me has sostenido hasta aquí porque es por tu gracia. Tú me has dado esto porque es por tu gracia. Amén. Nada es merecido, sino que a ti te plació hacerlo. Joven, esta es una invitación a que busques más del Señor, a que te metas más, a que preguntes en conocer cómo está el estado de tu corazón para con Dios, que busques esa relación con Él en todos los aspectos, que abras tu corazón a decir, Señor, ¿cómo es mi fe? ¿Cómo está mi fe? ¿En qué sentido está mi fe? Que mejores la relación con tus padres, que busques no desaprovechar más el tiempo. Leía por ahí un comentario, hoy es mi cumpleaños, decía un hombre ahí, hoy es mi cumpleaños y me salí de mi casa a los 9 años. Tengo más de 23 años sin ver a mi mamá y hoy creo que era cumpleaños de ella. Wow. Y dice, no sé si ir o no, pero no sé qué me pueden recomendar, ¿no? Y ahí toda la gente, no, te vas a arrepentir, anda, ve, te vas a arrepentir.
y verdaderamente el tiempo apremia, el tiempo no regresa, el tiempo no vuelve, y joven, no le entregues tus años al cruel, no le des tus años al vicio, a los placeres, al amor pasajero, al amor volátil, al amor desechable, a las relaciones tóxicas, a las amistades impuras, a las tentaciones, al amor no correspondido, al lugar donde eres denigrado. Aléjate de todo eso. El sabio ve el peligro y se aparta. Y verás que en tu familia hay y es el lugar donde encontrarás el refugio, el calor, el abrigo. Tú puedes ser el punto de enlace para la restauración de tu familia si tú se lo pides a Cristo y te dejas ser guiado por Él. Un consejo te doy porque, no es cierto, ¿verdad? Pero sí, bueno, prácticamente hemos terminado. Por ahí tenemos ahí comentarios, ¿no? Dice Jackie Guzmán, así es, manita, tenemos mucho que hacer con ellos, pero no hay nada imposible si tenemos al Señor de los ejércitos ayudándonos. Katy Fabián, saludos. Catarina, tú le dices Catarina, Katy. Dios te bendiga. Así es, hasta ahorita todo ha sido solo por su gracia. Dios te bendiga, amiguita Jackie Guzmán. Falta que controle mis gestos, dice mi mamá. Si yo te contara, mamá, si tú vinieras a este programa, mamá, lo que no se diría. Dice Jackie y su esposo Willy son pastores de jóvenes, algo saben del tema. Ellos necesitan ser escuchados y amados. El Señor nos ayude. Amén, amiga. Dice mi mamá, por eso tenemos 2 oídos, para escuchar más y hablar menos. Más. Muy bien, mejor que hable. Dice, desgraciadamente muchas familias están atravesadas por el sectarismo y por el legalismo. No se conoce a los hijos, se construyen relaciones con ellos porque dan por infalible que los pastores boomer y su testimonio en ningún momento está la apertura para el diálogo, para acompañar o para cuidar. Y terminan como reyes autoritarios prohibiendo y aterrorizando con frases y textos bíblicos sacados de contexto. Próximo programa, Maya. Sí. Muy bien, gracias a todos. Qué bueno está el tema, gloria a Dios. Dice saludos a Eric Cocón. Saludos, Eric, si estuviste por acá. Qué horror. Paco saluda a la milla. Saludos, amigos, vientos, gloria a Dios. Saludos. Hasta San Blas. Muy bien, el celular y la tablet provocan ansiedad, está comprobado, así es, mi estimada. Y dice Nico que si tiene que ver con Tito Mero la predicación. No, bien, pero por ahí el nombre de Tito es famoso, bastante famoso. Vaya igual que sí. Y el de Nico Demo también, así que tu nombre está a la mitad también ahí. Dios me los bendiga. Esto fue de la teoría a la casa. Toda esta serie la vas a encontrar en el canal de YouTube de Esperanza para la Familia. Te vas a poder inscribir acá, suscríbete al canal para que te lleguen las notificaciones cuando cargamos un episodio, y aquí te dejamos el playlist de los demás episodios de la casa, de la teoría a la casa. Y Dios te bendiga, saludos a todas las personas que se conectaron. Gracias por siempre habrá esperanza para la familia. Mi querido Sergio, un saludo, un gusto saludarte en línea. Dios te bendiga.